Le damos la bienvenida a Eromi Castro, quien es economista y especialista en prevención de lavado de activos aquí en República Dominicana. Bienvenido de nuevo a Síntesis. Buenos días, Michelle. Buenos días, don Andy. Buenos días. Placer, como siempre, todos los lunes aquí. Bien. ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos esta semana un tema obligatorio, que es el de los Paradise Papers. Los papeles del paraíso. Los papeles del paraíso, correcto. De los paraísos fiscales. Ciertamente por eso es el nombre. Porque crea fama y acuéstate a dormir. Los papeles de Panamá, los papeles de Fonseca y ahora los papeles del paraíso. Los papeles de Panamá son los mismo de Fonseca, que Pero debieron dar ese nombre, ¿verdad? Y debió ser los papeles de Fonseca, Papers. porque eso le hizo daño a Panamá como país. De hecho, le iba a hacer daño como quiera, pero le hizo más daño. Sí, sí. El riesgo reputacional se vio mucho más afectado al citar el nombre en el nombre. ¿Qué pasó la semana antepasada? ¿A qué se llama los papeles del paraíso? Los papeles del paraíso es otra filtración de informaciones. 13 millones de documentos. 13.4 millones de documentos Fresco. que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los mismos de Mossack Fonseca Papers, ¿verdad? Han publicado, han analizado, y estos documentos fueron suplidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que es quien ha llevado la voz cantante en todo esto. Que fue el mismo de los Panamá. El mismo, es decir, todo ha sido lo mismo, es decir, ese liqueo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha venido por el mismo sitio, ha llegado por el mismo sitio. El leak, sí, exacto. En este han participado 93 medios, 380 periodistas de investigación de 67 países. Y ¿Cuántos periodistas? 380 periodistas de investigación, todos. No hay ninguno dominicano, ¿eh? Sí, hay dominicanos. Ajá, ¿y cuáles son los dominicanos? Tengo entendido que el amigo Fausto Rosario sí, está, y creo que hay dos más personas. Creo que está Nuria. Ajá. Y creo que... ¿Pero aportaron algo? Esto me lo han dicho, es decir, no me consta. ¿Pero han aportado algo? Me imagino que sí, claro. Ellos han analizado documentos y han aportado. Este caso tiene ciertas diferencias puntuales con el Mossack Fonseca Papers o con los papeles de Panamá. Por ejemplo, en este caso no es Mossack Fonseca, sino una oficina que data desde finales del siglo XIX, creada en las Bermudas, se llama Appleby. Appleby, como si fuera una manzana por... Perdóname, licenciado. Hablamos de 13,000 y pico de documentos. 13 millones. 4 millones de documentos. ¿Y de qué países? Hay involucrados 19 jurisdicciones. ¿Qué jurisdicciones son como sitios que hay paraísos fiscales? Países, lo que pasa es que le llaman jurisdicciones para abarcar lo que son países como tales y territorios. Porque la mayoría de los paraísos fiscales son territorios que pertenecen a otro país. Sí, sí, Islas Vírgenes, por ejemplo, que son ingleses, franceses, holandeses. Esto es correcto. Por ejemplo, Appleby tiene sucursales en 10 países. Y la otra oficina involucrada es Asia City Trust, que su casa matriz está en Singapur, con oficinas en Samoa y en San Cristóbal y Nieves, cerca de aquí. Sí, San Kitts and Nevis es una de las Islas Vírgenes. Hay 19 registros societarios involucrados en todos los procesos. Solamente de Estados Unidos hay 31,000 clientes, 31,000 nombres de procedencia norteamericana. El segundo país con más clientes involucrados es Inglaterra. El tercero es China incluyendo y la Canadá. reina. ¿Perdón? Incluyendo la reina. La reina, exactamente. Debemos decir en todo esto, quise explicar todo esto como parte de la información total, general. No todo el dinero, no todas las personas que están ahí han delinquido, ni el dinero es opaco. No es ilegal utilizar paraísos fiscales. Lo ilegal es utilizar dinero, cruzarlo por ahí y no declararlo donde debes declarar el dinero. Que entonces eso es evasión fiscal, es delito tributario en nuestro país y es un crimen predicado de lavado de activos. Y es ahí donde la soga se tensa. Explícame, este tema es importantísimo para nosotros y para la gente. Para aclarar, yo tuve una ganancia X en mi jurisdicción y opté por transferir ese dinero que me gané con mis totales
a un paraíso fiscal en Guam. Y eso está generando un dinero por allá. Ahí no pasa nada, ¿no? Sí, si tú pagaste impuestos en tu país. Oye bien, para yo sacarlo de aquí debió haber pagado. Ok. Pagué impuestos aquí. Pero ese dinero, y ponme que soy, para ser específico, que soy norteamericano, por ejemplo. Entonces, ese dinero está ganando allá intereses y yo lo dejo allá, ganando intereses. Pero yo no estoy diciendo nada a nadie. Para los fines de la ley de Estados Unidos, FATCA y la anterior, hay un delito. Sí, hay un delito, lo declaraste, pero tienes que declarar los intereses que estás ganando. Debe declarar anualmente los intereses. Los intereses, ¿verdad? Sí, pasan del rango es correcto. de los $50,000 para personas. Y si tú eres dominicano. 200,000 si es empresa jurídica. Y si tú eres dominicano y te ganas un dinero en República Dominicana este año mi empresa me dejó $1 millón. Y ese $1 millón yo pagué mis 250,000, 270,000 pesos de impuestos sobre la renta, cambié mi dinero y lo puse en una compañía offshore. Hiciste un trust. Hice un trust y lo puse en Panamá o en una de estas empresas, en uno de estos paraísos fiscales. El interés que me produce eso todos los años, yo tengo que declarar en República Dominicana. Yo soy dominicano. Ese dinero está afuera. Ese dinero no lo tienes que No declarar. tiene que declarar. Ya declaraste y pagaste el impuesto por haberlo obtenido. Exacto. O sea, ahí no pasa nada. No pasa nada, porque la ley dominicana yo no tengo que pagar de un dinero que se produce. En Estados Unidos tampoco. Lo que pasa en Estados Unidos tienes que declararlo. Declararlo. Bueno, es una declaración. No, pero lo declara y si pasa de los límite, umbrales, tiene que pagar. Y otra cosa, todo dinero que se gane, por ejemplo, todo ese dinero que hacen los dominicanos cuando venden una propiedad y dejan ese producto, ese dinero fuera, ¿a eso es que se llama lavado? No necesariamente. Si no pagaron el impuesto. No necesariamente, porque la propiedad estaba fuera. Si la propiedad está en República Dominicana, tú la vendes y el dinero te lo lleva a un paraíso fiscal. Tienes que pagar tus impuestos aquí por la venta. Por la ganancia de capital. Por la ganancia de capital, y si quieres lo puedes sacar. Aquí hay libre movimiento de capitales, gracias a Dios, ¿verdad? Exacto. Y allá te preguntan de dónde viene ese dinero. Claro que sí, claro que sí. Esa es la debida diligencia. Me imagino que los paraísos fiscales ya han migrado a un mayor nivel de cumplimiento y están haciendo más preguntas que lo que hacían antes. Pero, perdón, Michelle, pero antes no había ese nivel de cumplimiento. No, absolutamente. Entonces ahí viene el tema de que si tú tienes un dinero hace 5 o 20 años... De hecho, son más laxos, siguen siendo más laxos que cualquier otro sitio los paraísos fiscales. Más veniendo. Exacto, preguntan más que antes. Comparten más información que antes también. Y si nosotros decimos que esos paraísos fiscales, ven acá, y si ya yo me gané un dinero en República Dominicana y yo soy dominicano y pago mis impuestos por ese dinero, ¿por qué mejor? Y es dinero totalmente limpio porque me lo gané y pagué mis impuestos. ¿Por qué yo lo voy a llevar a un paraíso fiscal y no lo voy a llevar a un banco de Nueva York? Quizás por los rendimientos, quizás por cuestiones de pago de impuestos a largo plazo. Porque eso sigue pagando impuestos en esos países. Cada país tiene un régimen tributario. Depende del país que sea, como te digo, con Estados Unidos. Nosotros aquí ya ese dinero está afuera, no tienes que declararlo, ya tú lo declaraste al sacarlo del país y punto. Depende de los regímenes tributarios. Por ejemplo, en los países nórdicos la cuestión es mucho más fuerte. Acuérdate que la carga fiscal es bastante alta. Entonces, lo que se busca con esto es rendir más el dinero. Por ejemplo, también si tienes el dinero fuera, puedes hacer una adquisición con ese dinero y quizás eludir impuestos futuros que tengas que pagar por la adquisición de algo o por el movimiento de capital de algo, es decir, o para algo. Eso es lo que se busca, es decir, tratar de pagar la menor cantidad de impuestos al fisco correspondiente, que no es ilegal, pero la línea que divide la evasión de la elusión es muy delgada, muy fina y a veces hasta imperceptible. Pero la evasión y la elusión son ilegales las dos, o la elusión no es ilegal. La elusión en términos concretos no lo es. Legalmente, tú puedes aprovechar. Porque es lo que Donald Trump hace elusión a veces. Cuando declara en quiebra una empresa y vuelve y sale, ¿eso es ilusión? Bueno, puede ser. Buscársela para pagar menos impuestos. Para pagar menos impuestos. ¿Dentro de lo legal es prohibido? No es prohibido si está dentro de lo legal.
Todo lo contrario, él se apalanca de esos mecanismos para salir de ese ejemplo, Donald Trump. Para terminar con el tema de los papeles del paraíso, de forma breve, ¿apareció algún dominicano, algún caso dominicano en la lista? Todavía no se registra la aparición de algún nacional dominicano. Como he dicho, básicamente norteamericanos, ingleses, chinos y canadienses. Estos son los que llevan el liderato en todo el proceso. ¿Qué busca esto? Lo que se busca con esto es que esto ayude a casos que están abiertos en muchos países, porque puede hacer que la información que falte a un caso aparezca aquí, o aparezca entonces la entrada a esas informaciones, y que también se generen otros casos a partir de esas informaciones. Por ejemplo, aparecen artistas que, claro, ponen dinero y hacen trust, hacen fideicomisos en estos países para pagar la menor cantidad de impuestos posible producto de sus ingresos. De sus honorarios. No quiere decir que estén evadiendo impuestos, puede ser que sí. Les toca a cada una de las autoridades investigar cuáles han sido las declaraciones de cada una de esas personas, a ver si colinda, ¿verdad? Vamos a decir, si hace match con lo que realmente tiene. Hay un dato. Nosotros tenemos varias semanas aquí hablando de la ley de lavado de activos que fue aprobada recientemente. Y la semana pasada se anunció un anteproyecto mandado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la ley de declaración patrimonial y revalorización. Escuchamos cuando el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a raíz de la ley de lavado de activos, dijo, para poderla implementar necesitamos crear una ley de declaración patrimonial y revalorización de activos. Declaración patrimonial significa declarar algo que tú no tengas o revalorizarlo y poder pagar un impuesto pequeño sobre esto para que la gente enseñe lo que tiene para poder entonces pasar a la aplicación regular de la ley de lavado de activos. Yo quiero que usted me vincule esto con esto de los papeles de Panamá. Por ejemplo, si hay alguien que tiene en este momento unos chelitos de una operación que hizo hace unos años en un trust, en un offshore, que lo sacó de una propiedad que vendió, que lo heredó y no lo declaró, que se ganó un dinero en República Dominicana de beneficio y no declaró el impuesto sobre la renta, que hizo cualquier cosa, que cometió evasión de impuestos, lo que sea, y lo tiene en un trust, en una empresa de esta. Este es el momento de utilizar esta ley de revalorización de patrimonial, si se aprueba, para excluyendo a los funcionarios públicos que no están autorizados, ni su entorno, para poder presentar ese dinero y ya regularizarlo dentro de sus activos en República Dominicana. Claro que sí, es un mecanismo que puede ser utilizado de forma saludable para transparentar o sincerizar y no me pueden decir después, pero tú te lo ganaste de una corrupción o de un lavado de impuestos. No, eso es otra cosa. El mismo proyecto lo dice. El mismo proyecto lo dice. Si es ilícito no procede. No aplica. ¿Y a qué se llama ilícito? Sí, la generación de ese dinero ha sido producto de un crimen. Pero ¿cuál es la diferencia entre lavar impuestos, no pagar un impuesto? No hablemos de políticos ni de corrupción. ¿Cuál es la diferencia entre no haber pagado un impuesto en una época determinada, en no haber declarado unos beneficios y un dinero producto de lavado, de corrupción, son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que ahora yo puedo, cualquier dinero que uno tenga que no haya declarado, que obtuvo, por ejemplo, de impuestos, de una propiedad que vendió y no declaró la ganancia de capital. Un intercambio. Pero eso es lícito. Claro. O sea, una propiedad... No es lícito la evasión, porque hubo evasión. Sí. Pero ahora te están brindando la oportunidad de que tú declares tu patrimonio, vas a pagar un impuesto, pero será mínimo el pago. Y vas a tener que decir de dónde no aparece el tienes que justificarlo. No aparece todavía porque está en discusión si va a ser un 2, un 3, un 5. Exacto, pero es un mecanismo que puede ser aprovechado para, como he dicho, sincerizar la situación y transparentar por ejemplo, hay muchos casos, su patrimonio. De gente que tiene bienes, producto de intercambio, por ejemplo. Sí. En la televisión se da mucho eso, ¿verdad? Te doy un apartamento y tú me pones un anuncio y eso a lo mejor no transparenta en un momento determinado. Ahora tú quieres decir,
yo tengo que incluir ese apartamento y entonces tiene la oportunidad de hacerlo. Y como no había pagado nada por eso, pues le va a pagar ahora un fee. Ahora, tengo una pregunta, por ejemplo, vamos a suponer que una persona dominicana que tiene una propiedad en Hawái, ¿verdad? Y la invirtió hace mucho tiempo y tiene eso, pero nunca lo declaró aquí. Ahora lo debe declarar. Lógicamente no va a pagar el producto de lo que eso genere allá, pero sí tiene que declarar como un bien, porque la gente, y más me refiero, por ejemplo, en que este caso no aplica, pero los funcionarios públicos, cuando dicen que declare sus bienes, entiende que son los bienes que están en los 48.000 metros cuadrados de la República Dominicana. Y no es así, son los bienes, sus claro, activos, donde quiera que estén. Que es su patrimonio. Es así, eso está claro. Háblanos un poquito de esta ley, ¿cuál es tu opinión? Bueno, es una ley muy interesante, producto de la misma ley 155-17 contra el lavado de activos, que va a permitir a muchos cumplir y evitar que se le aplique la ley por delito tributario. Hay otro punto importante en esta ley y creo que es de rigor tocarlo. Sí. Y es la eliminación del artículo 64 de la ley 155. La derogación. Exactamente. ¿Y por qué derogarlo? Bueno, hemos hecho varios programas, hemos tocado el tema en varios programas de la prohibición de pagos en efectivo. El debate constitucional también que se habla. Exactamente. Y la inconsistencia con la misma estructura de la ley. Porque esto iba a permitir que los dealers y las joyerías, las galerías de arte, jamás emitieran reporte de transacciones en efectivo. Porque no iban a poder recibir efectivo por unos montos que estaban por debajo de los $15,000. Sí. O su equivalencia en moneda nacional. Sí, es una contradicción con la propia ley. Exacto, entonces es una contradicción. Esta ley entonces deroga ese artículo. Yo particularmente no estaba de acuerdo con la derogación total, sino con la adecuación de los topes, a fin de que se pudieran generar reportes de operaciones en efectivo superiores a $15,000, porque lo que se busca con este artículo, que buscaron los redactores de esta ley al aprobar esta ley, fue cumplir con unas indicaciones del GAFI que manda a los estados a desincentivar el uso del efectivo. Pero este desincentivo del uso del efectivo en nuestro país debe de venir acompañado también con una adecuación del punto 15 en las transacciones bancarias de cheques. Porque esto realmente desincentiva que la gente utilice los medios de pagos nominales. Ya. Y los medios de pagos nominales generan más transparencia, que es lo que busca GAFI en esos criterios cheque, esenciales y comentarios de criterios esenciales que tienen dentro de sus 40 recomendaciones. Pagos con cheque, tarjeta de crédito, transferencias. Otro punto es que hemos visto en el proyecto de decreto de la ley que se acepta el depósito en banco sobre los límites que estaban especificados. Es decir, si ibas a un dealer que lo que tenía que no podía aceptar más de 500,000 pesos en efectivo, sí, a comprar un auto y tienes 600,000 pesos, si vas y lo depositas en la cuenta del dealer, vía su entidad de intermediación financiera donde tienen sus cuentas, esto no iba a ser considerado como efectivo. Y podías entonces hacer el depósito en su cuenta, presentar el depósito, el recibo de depósito en el dealer y entonces ellos acreditaban ese dinero como pago de su vehículo. Okay. Bien, y entonces ahora ya no tendremos que estar los sujetos obligados, pueden aceptar 2 millones. Una vez aprueben esta ley, sí. Y si por cualquier motivo en este momento alguien va a pagar con efectivo, entonces que vaya directamente a la entidad financiera, aunque este decreto tampoco ha sido emitido, pero es la tendencia que existe. Esto, señores, adaptándonos a la realidad local, es decir, había que buscar un mecanismo que facilitara la aplicación de estas indicaciones y creo que ha sido bastante acertado. Insisto, no creo en la derogación total del artículo 64, sino en la adecuación y la viabilización para lo que es el cumplimiento, puesto que las leyes hay que hacerlas cumplibles. Si no se hacen unas leyes cumplibles, entonces sinceramente la gente no va a cumplir con las mismas indicaciones. Finalmente tenemos ¿Qué noticias las tenemos? noticias.
como cortesía de lavadodinero.com. Odebrecht, que pagó en bancos andorranos la suma de 200 millones de dólares a 145 políticos latinoamericanos. Pero no está dominicana ahí, ¿eh? No, no aparece. No, en la lista no está dominicana. No aparecen dominicanos. Estos fueron solamente en bancos andorranos. Andorra es un paraíso fiscal en los Pirineos. Y finalmente el informe Odebrecht pagó dentro de esa cuenta 200 millones de dólares en bancos andorranos, varios bancos de Andorra. A políticos. A políticos latinoamericanos. Incluye Panamá. Sí. Panamá, Perú, Colombia. Ecuador, Colombia, Dominicana no aparece. Sí. Y el informe de Gafilat de Nicaragua, que ya fue publicado la semana pasada. No se puede decir que alguien de aquí mandó a decir que borraran Dominicana. No, yo lo dudo. Ponme la cámara aquí, ponme aquí. Tú sabes que cuando alguien vio esa lista aquí, un grupo de gente hicieron de que, mira, que yo no aparecí, mira. Bueno, el informe de... El liquid paper. El informe de Nicaragua, lo más trascendente es la falta de control estadístico y la parte de efectividad, es decir, no han podido mostrar suficiente efectividad en la aplicación de la ley está adecuada a las 40 recomendaciones, pero le falta aplicación de efectividad en todos los sectores que son sujetos obligados y, como he dicho antes, las estadísticas. Es algo que la mayoría de los países como los nuestros adolece de buenos controles estadísticos y en este caso de la efectividad, porque las leyes son muy nuevas y entonces la aplicación es difícilmente demostrable. Pues no salió tan mal Nicaragua. No salió tan mal, creo que no irá a seguimiento, pero tendrá que presentar planes para fines de fortalecimiento. Un país sui generis, ¿eh? Sí, tiene un presidente por mucho tiempo y ahora el presidente, la presidencia y la vicepresidencia están en la misma aposento. Yo creo que nosotros tendremos un informe similar. ¿Ah, sí? Un informe similar. Sí. Vamos a cumplir con lo legal, pero tendremos ciertos inconvenientes con los estadísticos, las cifras estadísticas, algún problema y algún problema también con la aplicación de la ley, es decir, con la efectividad. Sí, porque la ley es nueva porque también. Es muy nueva y no vamos a poder demostrar efectividad. La efectividad se demuestra con estadísticas, con sanciones, con el cobro de las sanciones, ya sea de forma penal o sea de forma administrativa. Lógicamente hay que ver cuándo va a ser la revisión. Claro. ¿Septiembre? No. No, creo que será en enero. Sí. No, era septiembre, ahora... Era septiembre, octubre y... Pero que la pongan para septiembre. Si nos vamos a las posposiciones, tendremos que citar aproximadamente 5 fechas. Exacto, 4 o 5 que han sido movidas. Pero mejor para que dé tiempo de habilitar la ley. De arreglar la cosa. No, gracias a Dios, eso nos ha ayudado bastante. ¿Esa ley va acompañada de una amnistía fiscal? Bueno, esto de la declaración patrimonial... Pero solo en esos aspectos. Sí, Yo hablo de todos esos aspectos de que contempla una amnistía. Yo entiendo que debe ser, pero este es un mecanismo que se puede utilizar para... En los renglones de sincerización de patrimonio... Que no es una amnistía porque se va a tener que pagar, pero será menos y se puede aprovechar. Bueno, muchísimas gracias, Jeromi. Siempre es un placer. Bien, señores, nos acompañó Jeromi Castro, acabamos de hablar de todo esto de los papeles del paraíso y de la ley de sincerización de patrimonio. Vamos a la pausa y regresamos con Quiero ser tu representante.